Hola a todos. A ver, bienvenidos al primer día de trabajo duro. No, que es broma. Venga, para poder hacer el curso muchas veces os vamos a pedir que os descarguéis aplicaciones, ¿sí? Es decir, que tenéis que ir a vuestro teléfono y descargaros algunas cosas que quizás no tengáis, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un teléfono móvil, cuando nosotros compramos un teléfono móvil, hay muchas aplicaciones que ya vienen en ella, como es, por ejemplo, pues contactos, el calendario. Muchas veces si tenéis un teléfono Android, pues ya viene Gmail, ya viene el Chrome, etcétera. Pero hay algunas aplicaciones, o hay muchísimas aplicaciones, que no están en nuestro teléfono. ¿Qué tendremos que hacer? Si nosotros os pedimos, os decimos, os proponemos de trabajar con alguna aplicación que no tenéis en vuestros teléfonos, lo que tendremos que hacer es descargarnos aplicaciones, ¿vale? Muy sencillo. Hoy os voy a explicar cómo descargaros una aplicación. Seguramente muchos ya sabéis cómo se hace, pero por si acaso... Para poder descargarnos una aplicación, lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro teléfono móvil, ¿sí? Veréis, lo digo porque no parezca maleducada, que muchas veces voy a estar mirando con los ojos para abajo porque es donde tengo el teléfono, pero vosotros lo veis aquí, ¿sí? Vale, va. Para podernos descargar una aplicación, lo primero que tenemos que hacer es ir a Play Store. Un inglés lo diría como Play Store, pero nosotros somos españoles y luego vamos a decir Play Store, ¿sí? Vamos a buscar un dibujito en nuestro teléfono que ponga Play Store, es la que tenemos en el delante vuestro, a la izquierda arriba, es un cuadradito blanco con un triángulo azul verde dentro, este es Play Store, ¿sí? Si le damos a Play Store, ¿sí? Entramos dentro de la aplicación y arriba del todo encontraréis la barra de búsqueda. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí hay todas las aplicaciones habidas y por haber inventadas en el mundo mundial y las puedo buscar, ¿sí? En nuestro caso vamos a buscar una aplicación para el mundo laboral como es InfoJobs. Voy a la barra de herramientas y escribo InfoJobs. Ya me sale, veis que me sale y clico encima de InfoJobs y me busca en todas las aplicaciones las que se llaman InfoJobs o son parecidas a InfoJobs. Ya veréis que sale InfoJobs, Randstad, Job Today, Adecco. ¿Casualidad? No, el mismo buscador que busca aplicaciones parecidas, ¿vale? Luego nos facilita un poco la vida. Nosotros en este caso lo que queremos es descargarnos la aplicación de InfoJobs, clicamos encima de InfoJobs y ya nos dice InfoJobs. Si bajáis os da toda la información de esta aplicación. Incluso este 4,5 es la valoración que hacen los usuarios de esta aplicación, ¿vale? Incluso abajo hay las opiniones de personas que se han descargado esta aplicación y lo podéis ver, ¿sí? Como veis, no dice nada de dinero, por lo tanto no se tiene que pagar. Y si os fijáis, debajo del botón de instala, este botón verde, te explica un poco cómo funciona esta aplicación y podríamos obtener más información si le apretáramos la flecha sobre la aplicación y aquí nos explica mucho más, ¿vale? En este caso yo digo sí, es esta la aplicación que yo estaba buscando, le doy al botón de instala, ¿sí? Está dando vueltas a esta línea verde, esto es que está cargando la aplicación. Cuando ya esté cargada esta aplicación, nos va a salir un botón que pone abre, ¿vale? En este momento será cuando ya esta aplicación haya bajado de internet y la tengamos en nuestro teléfono. ¿Veis? Ahora me sale el botón abre, le puedo dar abre y directamente ya estoy en InfoJobs. ¿Estoy ya dentro de InfoJobs? No. Esto lo explicaremos en otro curso, pero hoy solo os explicamos cómo descargarnos una aplicación, ¿vale? Hemos puesto lo de InfoJobs, otro día os vamos a explicar
cómo funciona InfoJobs, ¿vale? Ahora ya me he descargado la aplicación de InfoJobs. Salgo de la aplicación y me toca buscar a dónde está esta aplicación, ¿sí? A ver si la encuentro. Mirad, está aquí dentro, ¿la veis? Ya puedo acceder a InfoJobs siempre que yo quiera.